Mi nombre es Jaslyn, tengo 25 años, empecé este proceso de homologación hace un año. Lo logró en un año y eso, amigos, eso aquí en Alemania es increíblemente rápido. Muy buenos días, amigos, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde me ven. Mi nombre es Denia Acero y yo soy aquí una latina venezolana en Alemania y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy estoy muy emocionada porque tenemos a una invitada especial, una costarricense que en tan solo un año logró homologar su título de enfermería. Así que bueno, les damos la bienvenida a Jaslyn. Hola. Tenemos que darle las gracias a Jaslyn que aceptó el hacerle un montón de preguntas acerca de la homologación de su título de enfermería aquí en Alemania y que a mí me interesó mucho hacer esta entrevista a ella porque lo logró en un año y eso, amigos, eso aquí en Alemania es increíblemente rápido. No esperemos más, comencemos. Le vamos a pedir a Jaslyn que se presente a ustedes. Así que Jaslyn, adelante. Bueno, mi nombre es Jaslyn, tengo 25 años. Hace 3 años aproximadamente me gradué de enfermería en Costa Rica y empecé este proceso de homologación hace un año. Así que bueno, Jaslyn, la primera pregunta es muy importante y es, ¿por qué Alemania? La verdad, nunca pensé en, primero, ni siquiera salir de Costa Rica. Mi sueño era trabajar en una ciudad en Costa Rica que es súper caliente, totalmente diferente al clima que hay aquí. Pero un amigo me comentó sobre esa oportunidad, que aquí en Alemania faltan muchos enfermeros, sí. Entonces que era una buena opción para conocer, no sé, extenderse o crecer profesionalmente. Exacto. Y pues al principio rechacé como la idea y me volvió a preguntar una segunda vez porque él ya había ingresado a este programa. Me volvió a decir que si quería intentarlo y ahí fue donde me animé. Tú me dices que lo hiciste a través de una agencia de reclutamiento. ¿Qué requisitos te pidieron allá para poder venirte? O sea, ¿cómo fue todo el proceso allá en Costa Rica? Porque bueno, ella tiene un año aquí, pero es que esto necesitó una preparación previa en Costa Rica y bueno, cuéntanos. Para poder entrar al programa uno tiene que pasar como por entrevistas, que al menos con esta empresa con la que me vine yo, la entrevista es en inglés, son 2, 3 entrevistas y una vez que uno lo aceptan empieza a estudiar alemán. Se dura 6 meses hasta llegar al B2, porque bueno, al menos ese era lo que nos decían que era el requisito para empezar a trabajar acá. Wow. Así que duré 6 meses estudiando y para homologar lo que me solicitaban era mi título de la universidad. En el caso de Costa Rica nosotros tenemos que estar colegiados, existe el colegio de enfermeras, entonces necesitamos como la licencia que nos da el aval para poder trabajar. También otros trámites con lo que es la Casa de Comercio Exterior para esto del salir del país y sí, como otros trámites también con lo que es la embajada, por supuesto, porque todos los documentos tienen que estar con timbre, apostillados, exactamente. Pero ¿cuánto duró todo? Más o menos, ¿cuánto duró? ¿Cuánto de tiempo? Proceso como tal duró unos 6 meses y yo me vine para Alemania cuando estaba en el nivel A2, empezando el B1 y aquí seguí como el curso de idioma y también haciendo los trámites con lo que es el proceso de homologación como tal. Bueno, una de las preguntas que más tengo en el canal cuando hago mis videos es de como que ¿cuánto cuesta el hacer todo este proceso, este procedimiento, que si buscar los documentos? ¿Cuánto te costó a ti? Un monto exacto, la verdad no lo tengo porque como se requieren diferentes documentos, depende mucho también de qué universidad viene, qué documentos se necesitan. Yo estudié en una universidad privada, entonces el monto de cada documento también es costoso. Tengo entendido que en las públicas, parte de los documentos que nos solicitaban ya los tenían por ser universidad pública. Entonces sí varía mucho el monto, pero sí hay que pagar por
documentos de la universidad, para apostillar, para trámites con lo que es la embajada. Bueno, yo tuve que hacer una rifa y demás para poder recopilar como todo el dinero, pues no es barato, más de 200.000 colones en documentos. En documentos, ajá. Okay. ¿Y el ticket aéreo, o sea, te tocó pagar tu pasaje o te lo pagaba la empresa? No, la empresa con la que me vine muy interesante. Ya habiendo llegado aquí a Alemania, ¿qué puedes decir tú que te impactó aquí de este país? Bueno, primero lo de la basura. Sí. Que aquí se separa todo en diferentes contenedores y hay que saber cuál va y todo el proceso, que todavía no me lo sé, pero ahí vamos. Eso necesita tiempo. Y segundo, que es la seguridad. Me parece que aquí es increíble. Por supuesto hay que andar con cuidado en cualquier parte, pero sí es muy diferente. Sí. No sé, al menos en Costa Rica es muy diferente. Sí, el hecho de que uno, bueno, de que sacamos esta cámara aquí, ¿no? Y que pues nadie nos hace nada, no tenemos tampoco ese miedo de que alguien nos vaya a quitar algo con el celular por ahí, mandando mensajes. Pues sí, eso es algo que uno valora mucho porque en nuestros países es peligroso sacar este tipo de equipos o andar por la calle. La otra pregunta es, y esto es, tengo que preguntarlo porque es que en Alemania es un problema grande el poder conseguir un lugar para vivir, apartamentos. Esto es tremendo aquí. ¿Y cómo hiciste tú para poder conseguir apartamentos? O sea, ¿dónde estás viviendo? En Alemania es difícil y en Osnabrück todavía más porque es una ciudad universitaria, así que apliqué o consulté en todas las páginas disponibles que me decían en las que existía la posibilidad de encontrar un apartamento, y casi siempre como el límite o lo que me frenaba en conseguirlo era que solo podían ser estudiantes o azubis, pero bueno, al final lo conseguí yo sola por medio de una de esas aplicaciones para conseguir apartamentos, y sí me tocó recorrer muchísimo la ciudad, visitar muchísimos lugares. Cuando llegué aquí a Osnabrück viví en unas semanas, pero no era tan bueno el lugar, tenía ahí sus... ¿Era como un Airbnb o cómo era? Es un BG, era como muy desasido, muy desordenado, entonces tuve que buscar otro. Tuve que vivir un tiempo con unos amigos que también se vinieron con este programa y bueno, ahí ya estoy. Nos tenemos que ir porque nos está lloviendo. ¡No! Bueno, ¿y cuánto te costó más o menos a rentar el apartamento? Bueno, ahorita pago 400 euros pago ahorita. ¿Por un apartamento tipo estudio? Yo vivo en un BG, pero es amplio, incluye internet y los gastos adicionales que implican aquí los apartamentos y demás, pero ha subido también por todos esos problemas, ¿verdad? Que la pandemia, después la cuestión esta de Ucrania, ha subido mucho los precios. Sí. O sea, para ser una ciudad universitaria, ese es el precio. Y está cómodo, sí. Y bueno, un BG, para los que no saben, es como un apartamento grande donde cada uno tiene su cuarto y uno comparte pues la cocina, el baño, sí, ¿no? Y las áreas comunes. Bueno, lo otro es, ella se vino, pero ya saben que la homologación, esto continúa, esto es un proceso súper largo, y lo que queremos saber es cómo continuó este proceso de homologación aquí en Alemania. Este proceso depende mucho, como decía anteriormente, de la universidad de la que usted venga, también del país, porque lo que hacen es equiparar, ver qué tantas horas teóricas o prácticas hizo usted en su país en comparación con lo que ellos acá en Alemania estudian. En mi caso, nosotros en Costa Rica duramos entre 5 a 6 años estudiando la carrera, entonces hay gente que tiene que durar varios meses en práctica, equiparando o tratando de lograr la cantidad de horas que hacen aquí. En mi caso yo no tuve que hacer eso, simplemente tuve que presentar 2 exámenes, uno oral y uno práctico, que el práctico es con pacientes reales en la estación, todo igual, y el oral es con un médico, enfermeros, una persona del gobierno o algo que tenga que ver con esta parte de homologación. Sí, ellos vienen del Regierungspräsidium, que están allí como para observar cómo se está manejando este examen. Es la persona que cuida de que todo se esté dando de acuerdo a los reglamentos. Que se esté cumpliendo con
con todo lo que ellos establecen para podernos dar o aprobar el Examen. En Alemania, hasta donde yo tengo entendido, solo tenemos 2 oportunidades para presentar este examen. Sí. Entonces sí hay que ponerle bastante como al examen. Es un gran desafío Sí. o sea, poder presentar este examen oral teniendo un A2, que ya, bueno, ya estaba pasando a B1, pero es que no es lo mismo aprender un idioma en tu país de origen, porque cuando vienes aquí te das cuenta de que, wow, no entiendo lo que me están diciendo, Sí. no puedo improvisar al hablar, entonces son cosas que a uno le chocan mucho y que de hecho le generan a uno mucho estrés y le bajan mucho los ánimos a uno. Y bueno, esto lo sé porque yo creo que cada uno pasa por eso. Existe el déficit de Scheidt, que es el que le indica como en qué áreas tiene que usted complementar o cumplir para lograr esto que tienen ellos aquí. Le dan un caso clínico, bueno, el mío fue así, me dieron un caso clínico donde me exponen un paciente, me explican o me dicen qué patología tiene, síntomas, todo demás. Ok, este es su paciente, ¿qué haría usted como enfermera? Y ahí usted tiene que desglosarlo todo, ok, yo haría esto, esto y esto, lo abordo de tal forma y después ellos deciden. Bueno, lo siguiente que me interesa preguntar es ¿cómo fue tu primer día de trabajo? Bueno, ese yo creo que ha sido los días más difíciles que yo he tenido. Yo llegué, mi primer día tenía Spätdienst, entonces entraba tarde. Llegué y me senté en la sala donde están todos mis compañeros. Bueno, empiezan a entregar el turno. Llega la primera persona, no entiendo nada. Llega la segunda y por allá entiendo que el paciente tiene la presión alta. Y yo veía mi hoja porque nos dan como un documento donde uno puede ir anotando información relevante a los pacientes y demás. Y yo veía mi hoja y solo tenía como 2 palabritas y mis compañeros tenían anotados, porque van como anotando por colores y estaba la hoja llena. Sí. Y yo nada más estaba sudando y yo decía, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Y ese día recuerdo que me tocó con una compañera que habla muy, muy rápido y con mucho acento. O sea, como que hablan entre dientes. Yo no le entendía nada. Me decía, vaya y hace tal cosa. Y yo llegaba y según yo había entendido y cuando llegaba, o sea, no había nada de lo que supuestamente yo había entendido. Momento incómodo cuando uno cree saber, pero uno no sabe. Por eso pasé también yo. Bueno, ya habiendo estado trabajando unos 3 meses, ¿qué puedes decir que es positivo del ambiente laboral y también los desafíos que tienes allí? Positivo, me gusta mucho que acá hay mucho compañerismo, se trabaja mucho en equipo, siempre se busca como salir adelante como estación, no a nivel personal. No sé, tal vez existe rivalidad entre compañeros, pero aquí no se nota muchísimo, así como que se compite, que yo soy mejor enfermero, no, siento que eso aquí no se da tanto, o no se da. Y tal vez como desafíos, definitivamente el idioma, porque, bueno, en mi estación hay muchos alemanes, pero también hay médicos u otros compañeros de otros países, entonces tal vez la pronunciación sí es alemán, pero es un poco más complejo entender, o es más marcado, o no sé, o viene de diferentes partes de Alemania, entonces no es lo mismo como lo que uno estudia en el curso con la vida real. Creo que ese sería como el desafío más grande. Con esta serie de experiencias positivas que te trae el trabajar aquí, ¿recomendarías a otras personas venir a Alemania? Sí, siento que aquí, a pesar de que trabajamos muchos días seguidos, porque a veces hacemos turnos hasta de 12 días seguidos, creo que aquí sí valoran el tiempo de la persona. Está de vacaciones o es su día libre, lo puede aprovechar y demás. Y la verdad es que sí lo recomendaría, como que se vengan, pero como que enfermería acá es muy diferente. No sé en otros países, pero por lo menos en Costa Rica, las funciones que tiene enfermería acá sí son muy diferentes a lo que hacemos nosotros en Costa Rica. ¿De qué diferencia podrías hablar tú? Aquí tenemos muchísimas menos funciones que en Costa Rica. Por ejemplo, acá lo que es poner vías, que es la sonda nasogástrica, las hace solo el médico. En Costa Rica las hacemos los enfermeros. Eso al principio sí fue como un choque, como el médico, ¿por qué? O sea, yo estudié 6 años y puedo hacer eso perfectamente. Y acá es como, no, hay que llamar al médico. Entonces, como que también tener esa mentalidad de que tal vez pueden enfrentarse o hacer otro tipo de funciones en comparación con el país en el que cada uno venga. Muchas
Muchos se quejan aquí de que ellos aquí tienen que lavar pacientes, hacer lo que se llama el Körperpflege, cuidado personal. personal. ¿Cómo es eso en Costa Rica o qué diferencias hay entre Costa Rica y aquí, Alemania? Bueno, en Costa Rica existen diferentes niveles en el área, digamos, de lo que es enfermería. Entonces está el asistente de pacientes, está el auxiliar de enfermería y el enfermero como tal. Cada uno tenemos diferentes funciones. El asistente de pacientes se encarga como de llevar los pacientes a una interconsulta o de recoger laboratorios o ese tipo de cosas. El auxiliar básicamente en este momento es como un enfermero subcontratado porque en Costa Rica existen demasiados profesionales de enfermería y muy poco trabajo en lo que es la parte pública. Entonces, gran mayoría de auxiliares de enfermería son enfermeros, pero que tienen que seguir ese orden jerárquico hasta que puedan ascender a enfermeros. Auxiliares de enfermería se encargan de lo que es la parte de baños en cama o todas esas funciones, también con ayuda de lo que son los asistentes de pacientes. Entonces, igual sí lo realizamos en Costa Rica, pero tal vez no es como nuestro enfoque principal, como decía anteriormente. Tenemos otras funciones más de lo que hace el médico acá en Alemania. Bueno, la siguiente pregunta es también muy importante y es, ¿tú te ves aquí trabajando a unos 5 años en Alemania, 10 años en Alemania? Una pregunta muy importante. Uf, la verdad, no lo sé. En este momento diría que no. Es muy difícil por este clima. Es demasiado frío. Costa Rica es casi siempre todo el año verano básicamente, y por ese lado el frío es difícil. Estar lejos de mi familia, estamos al otro lado del mundo, también es como muy complejo, al menos para mí. Como que lo pensaría por esos aspectos. Si pudiera como crecer un poco más como enfermera, he indagado mucho al respecto, como en qué áreas o qué podría hacer como para crecer a nivel profesional, que por supuesto me gustaría mucho hacerlo. Y si pudiera hacerlo acá en Alemania, lo pensaría, pero por el momento creo que no. Por el momento, 2 años. Ustedes se podrán haber dado cuenta que nos mantuvimos creo que casi que todo el tiempo aquí, pero es que nos está lloviendo. Se ha equivocado mi app del clima alemana, o sea, esto no es normal. Pero bueno, yo quiero darle las gracias a Jasslyn que respondió todas estas preguntas y que bueno, si ustedes tienen preguntas, pues mándenmelas, que yo después me contacto con esta mujer para respondérselas a ustedes. No, muchas gracias, esto es mucha información. Hay mucha gente que me pregunta, Denny, ¿cómo me vengo para acá? ¿Qué como homólogo? ¿Qué cuánto dura? ¿Qué cuánto necesito? Pero yo la verdad no puedo decir nada de eso porque yo me hice la Ausbildung aquí y pues todo lo que tengo de experiencia en enfermería ha sido aquí en Alemania y no puedo hacer estas comparaciones, y entonces por eso te doy las gracias de que pues viniste hoy, que me diste este tiempo, nos diste este tiempo a nosotros. Y bueno, entonces no me queda más nada que decirles que muchas gracias a ustedes también por vernos, por escucharnos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Adiós.